Este episodio del podcast Agustín y nosotros explora la vida y obra de San Agustín de Hipona, centrándose especialmente en su obra Las Confesiones. A través de una conversación amena entre amigos, abordamos su contexto histórico, sus aportes a la civilización occidental, la integración del pensamiento griego con el cristianismo y la vigencia de sus valores institucionales en la actualidad. Queremos que nuestro podcast fluya como una conversación natural entre amigos, por lo cual, para comenzar, habrá una ronda de preguntas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agustín y nosotros. Hola, hoy tenemos un episodio especial dedicado a un titán del pensamiento cristiano, San Agustín de Hipona y su obra Las Confesiones. Para entrar en calor con nuestra conversación, les propongo unas preguntas para guiarnos. Una de ellas podría ser cómo era la vida de San Agustín antes de su conversión, o qué buscaba Agustín y qué errores cometió en su juventud, cómo sucedió su conversión y qué es eso del Tole Leg, de qué manera integró la filosofía griega, especialmente la platónica, con el cristianismo. ¿Qué reflexiones representan en las confesiones sobre el tiempo o el alma, la memoria y Dios? ¿Qué impacto tuvo San Agustín en el pensamiento occidental? O también podría ser cómo se relacionan los valores cristianos agustinianos con nuestras instituciones actuales. Bueno, empecemos por el principio. La vida de Agustín antes de convertirse. Hay que decir que antes de ser santo, Agustín era bastante mundano, ya que nació en el siglo IV en Tagasté, norte de África, Imperio Romano. Y de joven no fue ningún angelito. Le gustaban mucho los placeres, las fiestas, el teatro, las amistades un poco turbulentas. En Confesiones, él mismo cuenta cómo de adolescente se dejaba llevar por sus impulsos. Por ejemplo, estudió en Cartago y allí vivió una vida desenfrenada, buscando divertirse y ganar una fama como orador. Tenía una pareja fuera del matrimonio y hasta un hijo. Siendo muy joven, o sea, para nada él era San Agustín. Todavía era más bien el Agustín rebelde. Totalmente rebelde. Hay una anécdota famosa que lo pinta de cuerpo entero. Cuando era adolescente, robó unas peras de un huerto solo por el gusto de hacer una travesura. Ni siquiera las quería para comer. Él admite que lo hizo por la emoción de hacer algo malo. ¿Te imaginas? Robar fruta porque sí. ¡Qué rebelde! Sin causa. Ese Agustín joven estaba medio perdido, haciendo diabluras solo por la adrenalina. Sí, y más adelante reconoce que ese fue un error tonto, un pecado por el pecado mismo. Agustín reflexiona mucho sobre esto. ¿Por qué hice algo así gratuitamente malo? Esa honestidad brutal es genial en las confesiones. También confiesa sus excesos en la vida amorosa y fiestera. Incluso, famosamente le pidió a Dios: Señor, concédeme castidad y continencia, pero todavía no. O sea, quería ser bueno, pero no quería dejar la parranda en el momento. Vaya sinceridad. Pero eso es muy humano. Agustín estaba en una búsqueda. Por un lado, andaba detrás de placeres y éxitos mundanos. Y por otro lado, tenía dentro de sí una inquietud más profunda. Desde joven buscaba la verdad, el significado de la vida. De hecho, a los 19 años, él leyó un libro de Cicerón, el cual era Hortensius, que despertó en él el amor por la filosofía. Esa chispa intelectual lo puso a preguntar: ¿cómo es la verdad? El problema es que en esa búsqueda cometió muchos errores, y no solo en lo moral, sino también en lo intelectual. Así es, amigo Carlos. Uno de sus errores de juventud intelectuales fue unirse a una secta conocida como el maniqueísmo. Él se hizo maniqueo por casi 9 años, convenciendo de que ahí encontraría respuestas sobre el bien y el mal. Los maniqueos le ofrecían una explicación fácil, que el universo es una batalla entre dos fuerzas, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, así como en la película de Star Wars, pero en versión antigua.
Al principio, a Agustín le sedujo esa idea porque parecía racional y completa, pero con el tiempo se fue disolucionando, ya que encontró muchas de sus enseñanzas que eran incoherentes o simplistas. Su mente crítica detectó que esa secta no tenía la verdad que él realmente buscaba. Exacto. El tipo era muy inteligente y curioso. También probó con la astrología un rato, pero tampoco le convenció. Imagínese a Agustín leyendo de horóscopos. No, ¿verdad? Al final, nada de eso llenaba el vacío que sentía. Él mismo escribe al inicio de las confesiones una frase preciosa dirigida a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese corazón inquieto lo llevo por muchos caminos equivocados al principio, pero esa misma inquietud lo fue empujando poco a poco hacia la verdad. Y esa misma inquietud finalmente lo llevó a la conversión. Agustín tiene cerca de 32 años, estaba enseñando retórica en Milán y seguía insatisfecho. Agustín allí conoce al obispo San Ambrosio, quien lo impresionó mucho con sus sermones intelectuales y su manera de interpretar la Biblia. Además, Agustín había empezado a leer libros de filosofía neoplatónica, o sea, las ideas de Platón renovadas por filósofos posteriores. Esos libros le abrieron la mente, le hicieron darse cuenta de que Dios podía ser algo espiritual y no material, que la verdad podía ser algo más elevado que las cosas concretas. Todas esas influencias fueron preparando el terreno en su cabeza, hasta que llegó el momento decisivo. ¿Estás hablando de Tori Elegue, cierto? Cuéntanos esa parte, que es de las escenas más famosas. Sí, la famosa escena de Tolle Leg, que en latín significa toma y lee. Agustín mismo la narra en las Confesiones. Resulta que un día él estaba en un jardín luchando internamente con sus emociones. Sentía una crisis tremenda, lloraba porque quería cambiar su vida, pero no podía dejar atrás ciertos deseos. En ese momento de angustia escucha la voz de un niño de la casa vecina, cantando algo así como toma y lee, toma y lee. Él se queda helado. ¿Un niño diciéndome que lea? Interpreta esa vocecita como un signo de Dios. Entonces busca apresurado un libro de las Escrituras, lo abre al azar y se encuentra con un pasaje de la carta de San Pablo, que básicamente decía: deja de vivir en orgias y borracheras, deja las lujurias y los desenfrenos, revístete de Jesucristo. Justo lo que necesitaba oír. Al leer eso, sintió como si una luz inundara su corazón. Todas sus dudas se disiparon en un instante. En ese momento, Agustín decidió: hasta aquí, es hora de cambiar de vida. Esa fue su conversión definitiva al cristianismo. ¡Qué potente! Es como digno de película. El tipo llorando bajo una higuera. Escucha una voz misteriosa. Abre un libro al azar y ¡pum! Frase exacta que le cambia la vida. Se le alinearon los astros, o mejor dicho, Dios le habló a través de ese niño y del libro. Desde entonces, Agustín dejó atrás su vida loca. Se bautizó al año siguiente de la mano de Ambrosio, junto con su hijo Adeodato. Y su mamá, Mónica, casi muere de felicidad. De hecho, lamentablemente, ella falleció poco después, sabiendo que su hijo por fin había abrazado la fe por la que tanto había rezado. Es una historia emocionante de verdad. Ahora, algo que yo por lo menos encuentro interesante es que Agustín, al convertirse, no es que haya tirado a la basura todo lo que ya sabía de filosofía, sino que al contrario, tomó todo lo bueno que había aprendido de los filósofos paganos y lo integró con su nueva fe cristiana. Claro, Agustín es famoso por combinar el pensamiento griego, especialmente el de Platón, con el cristianismo. Él habría estudiado a Platón, a través del neoplatonicos, y esa idea le ayudaron a entender su nueva fe
de forma más profunda. Por ejemplo, los platónicos hablaban de un bien supremo o de la existencia de una realidad trascendente por encima del mundo material. Agustín dijo exacto, ese bien supremo es Dios. Platón valoraba mucho el mundo de las ideas eternas. Agustín toma eso y dice que en Dios están las ideas eternas, los modelos perfectos de toda la creación, también la noción platónica de que el alma es inmortal y superior al cuerpo encajó perfecto con el cristianismo. Básicamente bautizó a Platón, usó la filosofía como base para explicar la fe. Es que Agustín era un filósofo creyente. No veía la fe y la razón como enemigas, sino como compañeras. Gracias a él, la teología cristiana se volvió más sólida intelectualmente. Por eso se le considera el primer gran filósofo cristiano. Su manera de mezclar estas dos corrientes fue modelo para muchos después de él. Y las confesiones muestran justamente esa mezcla. No solo cuentan su historia espiritual, también tienen profundas reflexiones filosóficas. Agustín no se conforma con decir me convertí ya. En los últimos libros del texto se pone a meditar sobre el tiempo, el alma, la memoria, Dios, temas bien complejos. A mí me alucina lo que escribe sobre el tiempo. En serio, fue muy innovador. Él se pregunta, ¿qué es el tiempo? Y admite algo súper humilde. Si nadie me lo pregunta, yo lo sé. Pero si quiero explicarlo, no sé hacerlo. Tal cual nos pasa a todos. Agustín analiza cómo solo existe realmente el presente, porque el pasado ya se fue, y el futuro aún no existe. Dice que el presente, en realidad, es un instante mínimo, que en cuanto lo pensamos, ¡puf!, ya pasó. Todo lo demás vive en nuestra mente, el pasado en nuestros recuerdos, y el futuro en nuestras expectativas. Eso yo lo encuentro muy filosófico. Y luego, contrasta eso con Dios, que para él todo el tiempo es presente. O sea, Dios está fuera del tiempo. Ve la historia como de un solo golpe. Impresionante para un hombre del siglo IV. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Esa idea sobre el tiempo han hecho eco en los filósofos posteriores, incluso en cómo pensamos hoy. Antes de Agustín casi nadie se había puesto a filosofar así sobre el tiempo mismo. Y lo de la memoria tampoco se queda atrás. Agustín dedica un buen tramo de las confesiones a explorar la memoria humana, la que describe como un inmenso almacén interior, un palacio enorme dentro de nuestras mentes, donde guardamos todos los recuerdos, conocimientos, imágenes, emociones de toda nuestra vida. Esa maravilla de la capacidad de la memoria. ¿Cómo podemos recordar cosas de años atrás? O reconocer una canción o imaginar un olor sin tenerlo presente. Para él la memoria es casi un misterio sagrado, porque conecta con el alma, con Dios. De hecho, mientras más bucea en su memoria, más se da cuenta de que Dios ha estado presente en toda su vida, incluso cuando Agustín no se daba cuenta de eso. ¡Qué precioso es! En esencia, Agustín hace de su alma un laboratorio para entender a Dios. Él mira hacia adentro, hacia su alma, y ahí busca a Dios. Plantea que la verdad está dentro de uno mismo, en lo más íntimo del alma, porque ahí es donde Dios nos habla. Esa idea de mirar adentro, la introspección, prácticamente la inicia él en la tradición occidental. Ojo, no era lo común en su época contar tu vida interior de esa forma. Por eso, las confesiones es también pionera. Es como la primera autobiografía espiritual. Agustín abre su corazón y su mente completamente. Y lo hace como una oración. Eso me encanta. Las confesiones están escritas dirigiéndose a Dios de tú. Es decir, como si estuviéramos leyendo el diario personal de Agustín. O también puede ser que estemos escuchando sus conversaciones privadas con Dios. Él confiesa sus pecados, también ha confesado sus pensamientos, y a la vez va alabando y preguntándole cosas a Dios. Esa mezcla de diálogos con Dios y reflexión
filosófica es única. Teológicamente nos está diciendo, para conocer a Dios, tienes que conocerte a ti mismo, y viceversa. Eso yo encuentro que es un mensaje súper profundo, que ha resonado por siglos. Hablando de resonar por siglos, el impacto de San Agustín en el pensamiento occidental fue gigantesco. Después de su conversión, Agustín se convirtió en obispo y escribió muchísimo. Sus ideas marcaron el rumbo de la filosofía y la teología por más de 1000 años, durante toda la Edad Media. Agustín fue la autoridad intelectual. Prácticamente todos los pensadores cristianos medievales lo leían y lo citaban. Por algo la Iglesia lo nombró doctor de la Iglesia. Sus obras, especialmente las Confesiones y la Ciudad de Dios, moldearon la cultura occidental. En las Confesiones nos dejó ese modelo de examen de conciencia personal que influyó en la literatura. Mucha gente después escribió sobre su vida espiritual inspirándose en él. Y en la Ciudad de Dios sentó las bases de la visión cristiana de la historia y la sociedad. Imagina su influencia que incluso los reformadores protestantes siglos después lo leían con admiración. Agustín, sin duda, uno de los pilares del pensamiento occidental. Y no solo en filosofía o religión abstracta, también sus valores cristianos agustinianos están presentes en nuestras instituciones actuales. Pensemos en los aportes de cada tradición. Grecia nos dejó la democracia, el debate público, las ideas de ciudadanía. Roma nos aportó el derecho, la república, la organización política, y con el cristianismo de Agustín llegó la idea de una ética trascendente, que va más allá del poder temporal, es decir, la noción de que existe una moral superior a las leyes humanas, una verdad y un bien que debemos seguir incluso por encima de lo que diga el gobernante de turno. Exacto, conceptos que hoy damos por sentados, como justicia, virtud, deber, bien común, tienen raíces tanto en la filosofía clásica como en la visión cristiana. Agustín y los cristianos tomaron esas virtudes antiguas y les añadieron la idea de la dignidad del alma, de la claridad, del perdón, de la conciencia individual. Muchas de nuestras instituciones, desde las universidades hasta los hospitales y las leyes de derechos humanos, se basan en esa fusión de razón griega y valores cristianos. Podríamos decir que la civilización occidental se construyó con dos grandes columnas, la razón clásica y la fe cristiana. San Agustín encarna como nadie esa síntesis de fe y razón, y es uno de los pilares de ese puente histórico que seguimos cruzando todos los días. Su legado sigue vivo cada vez que valoramos la introspección, la búsqueda de la verdad y la primacia de la conciencia sobre la fuerza bruta. Y bueno, queridos amigos, nos despedimos por hoy. Que no se apague nunca el fuego del pensamiento. Hasta la próxima.